siendo negativo. ¿Sabían ustedes que en nuestro país al menos 30 menores de 16 años se casan al año? ¿Sabían que esto ocurre cada año en nuestro país? Es algo que hoy queremos comprender las causas, las razones, pero sobre todo las soluciones y las medidas de protección que tendrían que tener estas menores. Nos vamos a enlazar desde Ucayali con Ellen Vela, quien es representante de la Defensoría del Pueblo, para que nos explique un poco mejor cuál es el panorama, en qué circunstancias, cuál es la situación de estos menores o estas menores que se casan teniendo menos de 16 años. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, José, Noemí, Sara. Buenos días a toda la audiencia. Sí, realmente esta es una problemática que perjudica, que realmente vulnera los derechos, ¿no? Principalmente de la población adolescente. En este caso, desde el 2018 existe, el decreto legislativo 1384 modificó el artículo 42 del Código Civil, ¿no? Y consideró un párrafo que excepcionalmente tiene plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. Esta disposición abrió lamentablemente la posibilidad del matrimonio y la paternidad a partir de los 14 años de edad, colocando en esta situación de vulnerabilidad a miles de adolescentes que podrían truncar su proyecto de vida, sueños, oportunidades y perder la protección que requieren como tal. Entonces, es de suma preocupación y como tal, la Defensoría del Pueblo ya ha venido emitiendo opiniones a favor de proyectos de ley que están en el Congreso para poner fin al matrimonio infantil. Sí. Helen, pero para que la gente que nos está escuchando y viendo en ese momento entiendan un poquito mejor, ¿en qué circunstancias se abrió esta posibilidad de poder permitir este matrimonio legalmente en menores de 18 y mayores de 14 en ese tiempo? ¿Y cuáles son esas ventanas que hoy se han abierto de manera que se convierte en un problema bastante más grave? Si bien esta problemática ha salido a raíz de las estadísticas que se han difundido en medios, ¿no? Con respecto, pero esto ya viene ocurriendo desde el año 2018, desde septiembre de 2018, cuando se aprobó el decreto legislativo 1384. Claro, pero ¿para beneficiar a qué circunstancias? Sí. Claro, esto se dio para buscar ampliar derechos a las personas con discapacidad. En este sentido, obviamente nosotros no vamos en contra de toda esta modificatoria, sino que el sentido fue ampliar o dar derechos a las personas con discapacidad. Pero lamentablemente acá también se abrió la posibilidad del matrimonio y paternidad a partir de los 14 años de edad en este último párrafo, al considerar que excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 y menores de 18 que contraigan matrimonio. Helen, usted se encuentra precisamente en Ucayali, una de las zonas más afectadas y con el mayor número de registros en cuanto a matrimonios de menores de edad. El problema aquí es que muchos de estos matrimonios son forzados, nacen de la presión por distintos factores. ¿Cuáles son estos factores? Sí, lamentablemente existen factores importantes que van en contra de la vida. Esos factores, uno de los factores que promueven estos matrimonios forzados es justamente la pobreza, la falta de escolaridad de las niñas y adolescentes, el embarazo en adolescentes, la violación sexual, porque recordemos que muchos de estos casos, en vez de ser denunciados, como obedecen en los casos de violación sexual, en los casos buscan conciliar con el agresor y promover estos matrimonios entre adolescentes con personas adultas, mayores de edad. Entonces, lamentablemente hay una normalización, una naturalización de estos hechos que deberían ser denunciados en su momento, y acá en estas zonas, sobre todo de la Amazonía, que son las principales zonas donde el embarazo en niñas y adolescentes es constante, es una problemática diaria, ¿no? Recordemos que Ucayali, Loreto son las regiones donde hay mayor índice de embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de esos factores de la pobreza buscan justamente en comunidades, sobre todo,
que las víctimas, en este caso las niñas y adolescentes, contraigan matrimonios forzados con su agresor en casos para que no se denuncien estos hechos, lamentablemente, y esto se ha visto muy normal. Y claro. Además, recordemos que hay prácticas culturales, ¿no?, que fomentan este tipo de matrimonios, incluso de niñas adolescentes, con las líderes a veces de comunidades. Entonces, es un problema muy, muy grave, muy estructural, que debemos también tomar medidas estructurales donde todos y todas, si bien es cierto, pasa por una medida legal, una propuesta normativa que se tiene que plantear y se tiene que tomar en cuenta y tiene que ser también de prioritaria atención en el Congreso para que todo se pueda esto derogar, poner fin al matrimonio infantil, ¿no? Y así mismo, pero todas y todos estamos involucrados, la población Correcto. Tiene que tomar conciencia que esto no es normal. Sí. Helen, por favor, continúe con nosotros, vamos a seguir hablando de este tema que sin duda nos preocupa a todos los peruanos. Helen Vela, representante de la Defensoría del Pueblo, conversa con nosotros desde Ucayali sobre los matrimonios de menores de edad, cuál es el impacto social, emocional en los menores frente a esta situación que, reiteramos, nos preocupa y nos debe preocupar a todos los peruanos. Volvemos con más en Encendidos. Más de podcast. Y mientras tanto vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy. Se me fue el nombre, por favor, si me ayudan. Helen Vela, representante de la Defensoría del Pueblo, ya conversa con nosotros desde Ucayali. Helen, bienvenida. Y justamente este tema que estamos planteando desde el año 2018, las menores de 18 años, 16 años pueden ya contraer matrimonio y por supuesto hay situaciones muy complicadas. Noemí, antes de irnos a la pausa, tú querías hacer una pregunta. Sí, tenía una consulta porque nos hablabas, Helen, sobre la existencia de estos casos, sobre todo en la Amazonía de nuestro país, pero en otras regiones, ¿qué de las zonas rurales, zonas alejadas, altoandinas, donde también hay factores similares? Pobreza, falta de acceso a educación. ¿Cómo está la situación en esos otros puntos? Sí, en estos lugares, en realidad, en la mayoría de las regiones, sobre todo en las más alejadas, en los lugares, en las zonas rurales, estas prácticas son normalizadas. Realmente, de acuerdo también a las estadísticas que se han difundido el día de ayer, sabemos que en La Libertad, Lambayeque, incluso en regiones de la costa, los matrimonios infantiles también tienen un alto índice, ¿no?, de ocurrencia. Incluso, es decir, estas prácticas lamentablemente no solamente ocurren en ciertas regiones de la Amazonía, sino claro, es en todo el país, a nivel nacional, porque la pobreza en realidad no es ajena a solo una región del país. En realidad estamos hablando de todo y sobre todo de los lugares más alejados, ¿no?, donde realmente no hay la posibilidad de poder acceder a los diversos servicios del Estado, y en realidad no se conoce cómo está la situación de la educación de las niñas y adolescentes, que muchas veces estas son las que más se ven afectadas porque no acceden a estos servicios. Y sobre ese punto, muchas veces, Helen, sobre ese punto, sí, ¿cuál es el impacto emocional, psicológico y social que sufren las menores que lamentablemente son presionadas u obligadas a contraer matrimonio? Es bastante. Recordemos que el Comité contra la Tortura y la CEDAW define a los matrimonios infantiles como una fuerte un fuerte daño psicológico, físico, ¿no? Es prácticamente una tortura, ¿no? En realidad acá estamos hablando de serias consecuencias, ¿no?, tanto a corto y a largo plazo, que van a afectar la vida y los proyectos, ¿no?, y las oportunidades de las niñas y adolescentes que se ven muchas veces sometidas a estos matrimonios forzados. En realidad es muy lamentable ver que cada vez las niñas y adolescentes son las principales víctimas de estos hechos, y es más, de enero a marzo, el MIN ya ha reportado 1.720 casos de violación sexual, donde solamente niñas y adolescentes, ¿no?, considerando solamente a ellas como víctimas, es decir, el 94%
de víctimas de violación sexual son ellas. Entonces, mire, si nosotros nos ponemos a ver estos diagnósticos y los podemos de pronto analizar, y vamos a dar estas salidas legales sobre matrimonio infantil, no es dable que en un país donde la violencia hacia las niñas y adolescentes es cada vez mayor, tengamos estas normas que favorecen matrimonios donde niñas de adolescentes de 14 y menores de 18, no podemos dar esas salidas legales, no podemos abrir esa puerta, más bien debemos, y con eso estaríamos generando mayor impunidad, y no es posible. Para que nos quede claro, entonces, desde la Defensoría del Pueblo se está pidiendo que se derogue esta ley. La pelota, en términos deportivos, está en la cancha del Congreso de la República. Sí, está ahí, y nosotros esperamos de que esto ya sea de prioritaria atención y de una vez se tomen estas acciones para que se ponga fin a los matrimonios infantiles. Pero no está de más decir que es responsabilidad de toda la población la protección de esta población, de las niñas y adolescentes en general, de todos. Muy bien, Helen, muchísimas gracias. Muy valioso su aporte. Helen Vela, representante de la Defensoría del Pueblo. Ella conversó con nosotros desde Ucayali, una de las zonas de nuestro país más afectadas, por cierto, por esta problemática de los matrimonios de menores de edad. Un tema que tiene un impacto social, emocional, psicológico bastante fuerte. Helen Vela lo ha definido como una tortura. Bueno, aquí se necesita entonces una respuesta inmediata por parte del Congreso de la República. 11:43.